Bueno, vamos a continuar ya para cerrar la jornada de hoy con la última conferencia magistral. Antes de presentar al maestro Bertrand, bueno, quiero recordarles que este es un evento que dura hasta el día sábado. El día de mañana tenemos otra jornada también, todo el día, y el día sábado de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde será el cierre con otras mesas, otras ponencias magistrales y bueno, atenta invitación para que nos sigan acompañando en estos 3 días, ¿no? Entonces vamos a presentar al maestro Bertrand Lobioa, organizador de este evento y de otros eventos que hemos hecho aquí en el museo. Y bueno, el maestro Bertrand Lobioa, como ya lo habrán notado, pues, es un entusiasta intelectual francés de la cultura mexicana y pues tiene ya varios años residiendo aquí en México. Ya le dimos la ciudadanía, por cierto, hace como unos meses, ¿no? ¿O qué era? Nada más tengo la residencia permanente. Bueno, la residencia permanente. Pero bueno, tengo mi banderita mexicana, es mi patrio y respeto. Trae su banderita. Entonces, bueno, el maestro Bertrand Lobioa nos va a presentar una ponencia con un título un poquito largo. Bueno, al aire. Perdón. Se llama La serpiente emplumada y los dioses Ixtla divinas en el altiplano central de México durante el posclásico, iconografía, asociaciones y propuestas de interpretación. Estudió la licenciatura y la maestría en letras clásicas por la Universidad de Picardie Jules Verne en Amiens, Francia. Diplomado en estudios profundos en religiones y sistemas de pensamiento, las religiones de las Américas precolombinas, en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, Francia, y actualmente, bueno, se encuentra realizando sus estudios de doctorado, candidato a doctor en religiones y sistemas de pensamiento por la misma institución de la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona francesa. Ha enseñado historia de la arqueología mexicana e impartido una veintena de conferencias y cursos sobre iconografía y religiones prehispánicas en varias instituciones regiomontanas desde su llegada a México en 2006. Actualmente es docente del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Bueno, pues bienvenido. Comenzamos. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Sí, en el otro lado de la pantalla o de la cámara. Bien, la propuesta que les hago, bueno, como les comento ahorita, es una propuesta que es un parte de un avance ahí de trabajo para mi tesis doctoral que tengo el gusto de estar asociado por la doctora Sylvie Peperstreet, que trabaja en la Universidad Libre de Bruselas y en la Escuela Práctica de Altos Estudios en París, Francia. Y relativo a esta tesis, que tiene que ver más bien con el simbolismo y los simbolismos de la serpiente emplumada durante el postclásico en el altiplano central. Una parte de esta tesis tiene que ver con las asociaciones de la serpiente emplumada con otras divinidades o representaciones de dioses o así el estilo, porque vamos a ver, tratar de definir esos términos, en particular el término de Ixtla. Entonces, vamos a tener una serie de puntos ahí que quiero aclarar con ustedes. Primero, ¿cuál es el interés de esta investigación? Porque, bueno, se habla mucho de la serpiente emplumada desde mucho tiempo, en muchos estudios. Entonces, ¿en qué sentido mi investigación trata de ser original? Luego, ¿cuál será el marco de la investigación? Tratamos de definir un poquito entonces el término de Ixtla comparándolo con el término de Nahuali. Luego veremos unas cuantas referencias que para mí son esenciales, en particular para esta presentación. Hay otras referencias documentales que sí se podía haber agregado, pero no encajaban realmente con lo que quería enseñarles. Luego vamos a hacer un poquito de iconografía, es algo que a mí me fascina, y ahí tengo todo le doy muchas gracias a mi maestro Michel Gorlich, que me dio ahí la oportunidad de entrar a lo que eran los estudios mesoamericanistas prehispánicos de México en el año 2000, en el 2000, ya 14 años, vaya. Nos dio a entender la imagen prehispánica en la medida del posible.
y luego terminaremos con unas cuantas propuestas que les quiero hacer y que quiero someterles para comentarios y sugerencias. Muy bien. La pregunta ahí central para esta ponencia será la siguiente, sería de ver cuáles podrían ser los papeles, y eso es también a nivel de mi tesis, de hecho, cuáles son los papeles de la serpiente emplumada entre las culturas postclásicas del altiplano central. Cuando me refiero a esta pregunta, hay que ver también la importancia de seguir, de qué sirve seguir estudiando la serpiente emplumada y sus imágenes, sus representaciones. Sabemos que desde la época colonial, los autores, los cronistas, los países que llegaron para evangelizar a México, a España en aquel momento, se enteraron muy rápidamente de la importancia de Quetzalcóatl. Yo quiero hacer ahí una pequeña observación en cuanto al término Quetzalcóatl y serpiente emplumada. Yo no uso yo prefiero utilizar la expresión en español porque es más neutral. Quetzalcóatl es náhuatl, y sabemos que la serpiente emplumada existe en otras culturas de la misma familia, Uto azteca, pero también existía en otras culturas mayas o por la costa de Veracruz, que a lo mejor era también de la misma familia náhuatl, pero no era el idioma náhuatl. Entonces prefiero utilizar una lengua como el castellano en este caso para referirme a la serpiente emplumada. Y también me voy a enfocar en muchos estudios que se hicieron y que están enfocados principalmente en lo que es el ser humano como forma humana, digamos, y no tantos que se enfocaron sobre el animal, la criatura fantástica. Siempre se van mezclando las dos, y yo lo que quiero pensar es que sí se podía separar, así desentrelazar ciertos aspectos que convienen más bien al aspecto antropomorfo, y el otro meramente zoomorfo. De hecho, este aspecto de serpiente emplumada lo tenemos desde Teotihuacán. Realmente aparece bien formado ahí con el cuerpo ondulante y con plumas así de la de Quetzal en Teotihuacán, desde el clásico temprano en Teotihuacán. Y luego siguió esta tradición pictural, en particular en el altiplano central, aunque ya también referencias o representaciones luego en la zona maya o en la costa del Golfo. Entonces, yo me voy a enfocar realmente sobre lo que es el postclásico, porque hay demasiadas representaciones de la serpiente emplumada, ni siquiera ya para la pura zona del altiplano. Y también para el postclásico, que me permite navegar y ver la evolución mejor iconográfica que puede haber entre el postclásico temprano con los toltecas y luego con los mexicas y lo que es el Valle de México. Es importante también estudiar los contextos de la imagen zoomorfa, tanto en la iconografía prehispánica, ver con qué otras divinidades o en qué contexto pictural se puede representar la serpiente emplumada, pero también en los documentos, documentos como códices prehispánicos, de los pocos que hay, también documentos coloniales. Y todo eso, por supuesto, con el afán de ver la relación que podía tener la serpiente emplumada con otras divinidades de la misma época en la misma zona geográfica. Ahora bien, vamos a entender quizás un poco más en dónde va a ser el estudio, en lo que va a ser el marco, ahí, el área de estudio. Pues estamos en el mero altiplano central, ahí en el centro, tenemos la ciudad moderna de México en el medio, ahí, en punto rojo, y lo que pueden ver ahí con triangulitos son los sitios antiguos, como tenemos ahí el Cholula, que era una ciudad muy importante desde el preclásico, de hecho tuvo sus periodos de auges y de bajas así, pero en el postclásico Cholula es un lugar muy muy importante, luego lo comentaré un poquito más. Otros lugares que tuvieron mucha importancia, pero ahí en el biclásico, es Cacaxtla, donde hay unos murales absolutamente maravillosos que se encontraron durante los 70s, si bien no recuerdo. Se acaban de publicar, de hecho, el catálogo de esas pinturas murales por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM,
un poquito cariñosos, pero lo interesante son los estudios que se han hecho, tanto en los aspectos técnicos, la forma que se pintaron esos murales, pero también en cuanto a iconografía. Podemos comentar también el sitio, otro sitio epiclásico muy importante, que es el sitio de Xochicalco, con la pirámide de las serpientes emplumadas. Sitio muy importante en cuanto a iconografía, que es de la misma época más o menos de Cacaxtla, pero que luego esta tradición cultural la van a retomar los toltecas y luego los mismos mexicas y los pueblos del altiplano central. Tenemos pues también, bueno, todo lo que está alrededor de la laguna de Texcoco, la de Xochimilco, esas ciudades tan importantes como ahí las tenemos en este mapa, que voy a enfocar un poquito. Tenemos entonces lugares como Coyoacán. Coyoacán a mí me llamó mucho la atención y se lo comentaré porque hay muchas representaciones de serpiente emplumada que recientemente me enteré que eran de esta área en particular, cuando las otras representaciones de serpiente emplumadas generalmente o vienen del recinto sagrado de Templo Mayor en Tenochtitlán, y cuando las demás pues no sabemos tanto cuál es el contexto de descubrimiento, hay muy poca información de contexto arqueológico relacionada con las serpientes emplumadas que podemos ver en el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, o en el Templo Mayor. Aún así no tenemos siempre la ubicación exacta de la excavación, o que pudo ocurrir a lo largo de los siglos, porque hay piezas arqueológicas que fueron víctimas del saqueo, de intercambios, de ventas, que pasaron las fronteras de manera ilegalmente y pues se pierde el contexto a fines de cuentas y se pierde la historia de esas piezas, lamentablemente. Bueno, para que ubican ahí Tenochtitlan, que está aquí, ¿okay? Con el Templo Mayor, ahí tenemos Coyoacán, la laguna de Xochimilco y la de Chalco, que está justo al lado. Ahí está el sitio del futuro aeropuerto. Parece que los arqueólogos van a tener mucho trabajo en los próximos años, yo creo, Víctor, de emergencia, así, de puro rescate, yo creo. Y bueno, tenemos, tenemos Tepozotlán, por si ubican ahí este pueblo mágico también, más al noroeste está Tula, por acá, y Teotihuacán está, bueno, tenemos el Cerro Gordo de Teotihuacán en anda por acá, ¿okay? Porque el Cerro Gordo está representado de forma simbólica por pues las pirámides que tenemos en Teotihuacán, todas las montañas que están alrededor de la ciudad de Patrachique, etc. ¿Okay? Bueno, eso es el contexto geográfico. Hablamos ahora de épocas. Para que ubiquen un poquito, tenemos ahí, yo me enfoqué nada más en el centro de México, pero para que vean más o menos esas cronologías. De hecho habrá que revisarlas. Aquí dice 900, pero hay descubrimientos muy recientes que se han comentado, en particular en la revista Arqueología Mexicana, de parte del proyecto arqueológico Tula, dirigido por Roberto Lin. También está Luis Gamboa aquí en este proyecto, y han comentado en particular en Tula Chico, que es un sitio un poquito más, un poquito alejado de lo que conocen y con los atlantes, lo que llaman los atlantes de Tula. Bueno, se puede retroceder el fechamiento casi a principios del siglo VIII después de Cristo, hablamos de 320 más o menos, en cuanto a ocupación ahí de Tula, sí, de forma un poco más monumental. Luego, pues, para que vean, tenemos el Atlante aquí, y luego tenemos la importancia de Cholula, que es un centro religioso muy importante dedicado a la serpiente emplumada, de hecho, a Quetzalcóatl. Tenemos, bueno, ya no tenemos la pirámide porque ya fue destruida en el momento de la llegada de los españoles, y en su lugar pues se construyó ahí un convento. ¿Cuál era? Ya no recuerdo. Los Remedios. Sí, gracias. No, los Remedios no era, no, la pirámide de Quetzalcóatl era otra pirámide, no era donde está el templo de la Virgen de los Remedios, si bien no recuerdo. Bueno, me puedo equivocar, pero en fin. Tenemos a partir del principio ahí del siglo XII, lo que es la migración, así como la cuentan los mitos, de migración del pueblo mexica, ahí de esos chichimecas mexicas, pero también había chichimecas de otras nacionalidades, o sea, todos reivindicaban la nacionalidad chichimeca para explicar su pasado así tormentoso y
pueblos andando en el desierto y que lograron ahí un lugar para asentarse. Es una característica común de muchos pueblos posclásicos. De hecho, lo vemos a menudo. Es una estructura de mito que se repite a menudo. Luego, lo que es la importancia de los tepanecas de Azcapotzalco, porque cuando llegaron los mexicas a lo que iba a ser Tenochtitlan, pues no tenían todo el poder que pudieron haber logrado los 2 siglos después. Entonces realmente llegaron en la tierra hicieron toda una danza también antes de llegar a Tenochtitlan, de que se otorgará ahí este lugar para que se vaya ahí poblando la isla, que no era propicia según para poder sobrevivir. Eso lo comprobamos también, lo comprobó la arqueología claramente, pero se sabe que había también pueblos, un pueblo o gente que vivía en la isla de Tenochtitlan antes de la llegada de los mismos mexicas. O sea, la historia oficial de los mexicas es como la historia oficial de México. Hay que tomarla con mucho cuidado. No creer todo lo que se escribe o lo que se puede decir, sino más bien ser cuidadoso al momento de consultar las fuentes. Bien, entonces más o menos es como va la cronología. Ahora bien, yo quiero definir 2 conceptos que son muy importantes, y eso me apoya ahí mi amigo, mi compañero Roberto Martínez, que es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma en el Instituto de Investigaciones Históricas. Él publicó hace 3 años un libro que se llama El Nahualismo. Es su tesis doctoral que también presentó en Francia, en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Y Roberto ahí hizo un trabajo impresionante en cuanto a referencias en los textos, pero también en la iconografía relacionado con el nahualismo. Saben que también el nahualismo también hay que tomarlo con mucho cuidado. La forma que concebimos el nahual o el nahualismo actual tiene poco que ver con lo que era el concepto de nahualismo en la época prehispánica o a la llegada de los españoles. Bueno, vamos a tratar de ver un poquito quizás eso. Una referencia así realmente muy importante que habla del nahual como tal está relacionada con Quetzalcóatl, con la serpiente emplumada. En la leyenda de los soles, Quetzalcóatl tiene que bajar al inframundo ahí a recoger los huesos de la humanidad, y bueno, hay miles de aventuras, varias aventuras, y es esta pregunta: ¿qué pasará con mi nahual? Estamos en un tiempo totalmente mítico, todavía no se ha creado la humanidad. Entonces lo que dice Roberto ahí, y es muy cierto, el nahual no puede ser un ser humano para nada, en la medida que el ser humano todavía no se ha creado. Entonces los dioses pueden tener un nahual, y eso es algo muy importante. Tanto humanos como dioses, como colectividades, pueden tener un nahual a fines de cuentas. Hay una coesencia a fines de cuentas de todo eso. Y también lo que resalta Roberto Martínez es que el nahual siempre es viviente, es un ser viviente de naturaleza diferente a la de uno, generalmente. Sin embargo, lo que hace también es decir que el nahualí, esta entidad que puede acompañar o que está así como escondida, y nos dice de forma muy interesante que en la iconografía el nahualí o viene en la espalda de la persona que tiene el nahualí, o va a salir la cara de la persona sale de su nahualí. Y a mí me llamó mucho la atención esta observación que hace Roberto, porque la vemos repetida mucho en la iconografía de la serpiente emplumada durante el posclásico. Ahora bien, para entender lo que es el término de Ixictla, Molina, en su diccionario de la lengua náhuatl, dice que se trata el verbo Ixictlatí significa asistir en lugar de otro o representar una persona en farsa. ¿Okay? Durán también nos escribe el Ixictla de Tezcatlipoca, por ejemplo. Tenemos referencias en Sahagún. Bueno, hay muchas referencias o definiciones relacionadas con Ixictla, lo cual se resume, según mi amigo Roberto, en
bueno, hay que ver el término para expresar relaciones entre el hombre Dios, término que inventó López Agustín en los 70s, y la deidad, o entre el personaje y su entidad compañera. No es Nahuali, sino Ixitla. Una imagen religiosa es Ixitla de Dios, o la persona que representa en su Nahuali. Un hombre disfrazado de animal es Ixitla del animal, mientras que el Nahuali del hombre sería más bien el disfraz. Entonces, ahí es bien ver que el Ixitla es un término más genérico que el Nahuali en sí. Bien, ahora, unas cuantas referencias quizás para entender la importancia. Ahí a mí me llamó mucho la atención este mapa de Juan-Tincha, y luego se los voy a comentar por qué, pero bueno, es un documento donde vienen representados varios lugares ahí pues del altiplano, ¿verdad? Y en particular, bueno, Cholula, donde estaba había una peregrinación muy, muy importante, muy famosa, como nosotros para ir a Roma o ir pues a la Virgen de Guadalupe en México, ¿okay? Era muy importante para los antiguos pueblos mesoamericanos, y no solo mexicas, sino se sabe también por las crónicas coloniales que había pueblos que mandaban a sus gobernantes a recoger sus atributos de poder, que era el petate, que era el cetro, que era su corona, entre comillas, o que era su, ¿cómo se dice esta palabra? Penacho, entre otras cosas. Bueno, puede ser pero lo que son los atributos de poder se tenía que validar así el coronamiento en Cholula, porque era la ciudad de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el rey de Tula originalmente, y bueno, según las gestas que se nos vienen contadas, en algún momento, pues cuando decide Quetzalcóatl abandonar la ciudad de Tula, él pasa por Cholula y luego pues se va hasta la costa de Veracruz, ahí se mete sobre su barco y desaparece. ¿Okay? Y hasta anunciar su famoso regreso, que sirvió que se utilizó como pretexto para evangelizar. Entonces tenemos personajes aquí que vemos claramente hay un ritual de hecho de coronación, que van entregando los elementos, los atributos de poder. Eso es bien interesante. Y la otra imagen que viene del lienzo de Tlaxcala. Es un documento hecho de tejido, es un lienzo pintado y que cuenta varios episodios de la conquista de Nueva España, o del Imperio mexica, y en particular el episodio famoso del masacre de Cholula, Y aquí lo interesante, la presencia de la serpiente que está aquí arriba del templo. De hecho, en muchas partes ahí del lienzo se ve síntomas de ciudades, y están representadas de forma tradicional, como lo hacían los pueblos prehispánicos, es decir, cuando se destruye podemos ver un dardo, o el templo principal está en llamas, por ejemplo, o se está derrumbando. Y ahí pues tenemos el ataque, a fines de cuentas, por parte de los españoles. Vemos ahí pues lo que queda ahí de los pobres autóctonos de parte de los españoles y de sus aliados. No recordamos que los españoles no fueron nada más 500 ahí en conquistar Nueva España, sino también beneficiaron de alianzas fortuitas, que Cortés supo manejar las disensiones, las divisiones que había entre los pueblos locales, y en particular el sentimiento de ira que pueden sentir ciertos pueblos en contra de los mexicas, en particular los tlaxcaltecas, por supuesto, pero había otros pueblos que se juntaron a ellos. Entonces, Cholula como lugar muy importante. Luego, en cuanto a documentos, quisiera resaltar lo que Sahagún en la historia general de las cosas de Nueva España nos presenta como esta fiesta móvil que está en el calendario ritual. En este signo, en esta fiesta viene el signo de Seacatl, que también es un apodo de Quetzalcóatl, significa uno caña, que tiene que ver con su fecha de nacimiento, y las vemos representadas en ciertas serpientes emplumadas, de hecho. Lo interesante es ver cómo se veneraba a Quetzalcóatl, en particular cómo los nobles
se juntaban en el Calmecac. El Calmecac ya se ha encontrado, sabemos que está debajo del Centro Cultural de España, ahí en el Distrito Federal, justo a unos 20-30 metros de la pirámide del Templo Mayor. Está ahí el Calmecac en la parte del sótano ahí del Centro Cultural, la pueden visitar y aparte es gratuito. Pero ahí lo que hacían es, pues, estaba una imagen de Quetzalcóatl, no se precisa qué tipo de imagen, si era antropomorfa, zoomorfa o antropozoomorfa, es decir, que mezclaba los dos tipos de iconografía, animal y humana. Sin embargo, lo que nos dice es interesante. Luego, este día la aderezaba con ricos ornamentos y ofrecían perfumes y comida. Decían que era el signo de Quetzalcóatl. Esta fecha de Seacatl sí es relevante para nuestro estudio. Sin embargo, hay otras fechas, y eso se las voy a comentar luego, que sí también son importantes. En particular la fecha de Setepatl, que es la de uno pedernal en Nahuatl. Y bueno, esta fecha ahí corresponde más bien a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, que era el dios patrón de los mexicas, la divinidad más importante para los mexicas, que tenía su propio calpulli también en Coyoacán. Les recomiendo ahí la lectura del último número de Arqueología Mexicana sobre Coyoacán. Ahí se habla del barrio de Huitzilopochtli, que era un barrio muy importante, donde el mismo Tlatoani, para citar el templo de Moctezuma, tenía que ir para las fiestas de Paquetzalistli. Entonces, lo interesante de aquí también es la relación que hay entre Huitzilopochtli y el sol, y vamos a ver luego cómo esta fecha la podemos relacionar también con la serpiente emplumada, y que había una relación estrecha, a veces en la iconografía se ve, entre Huitzilopochtli y la serpiente emplumada. Ahora bien, definición de la serpiente emplumada, bueno, le había comentado, pero Sahagún es uno de los pocos en darnos una referencia completa de la serpiente emplumada y cómo describirla completamente. ¿Okay? Entonces, siempre la saco esta referencia, pero no hay otra referencia que nos describe así tal cual en el libro 11, la serpiente emplumada. Hay otras serpientes, de hecho, que aparecen en el libro 11, como la serpiente venado, hay la serpiente de bicéfala también, de doble cabeza. Así aparece todo un bestiario, como lo había hecho en su tiempo Plino, el escritor latín, que había hecho una historia de las cosas naturales. Pues Sahagún se inspiró, porque lo tradujo a Plino, pero aplicó esta metodología para describir la naturaleza, los animales, los minerales que se pueden encontrar en la Nueva España. Ahora bien, en cuanto a iconografía, voy a ver ahí, me voy a enfocar en 5 divinidades. Son las principales asociaciones que pude encontrar en la iconografía de la serpiente emplumada con otras divinidades. Además, me va a parecer quizás loco o tonto al primer aborde, pero yo hice una sección de la serpiente emplumada con Quetzalcóatl. Vamos a ver, les voy a explicar por qué. Primero vamos a ver esta asociación. De hecho, la asociación de Tezcatlipoca con Quetzalcóatl, si bien es frecuente en los mitos que tenemos, en particular los mitos de creación, sabemos, por ejemplo, hay un mito que nos comenta como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se fueron a las dos extremidades del monstruo que viene siendo la tierra, monstruo terrenal, y lo van ampliando y lo van alargando para crear la superficie de la tierra. ¿Okay? Bueno, hay una primera asociación ahí, por ejemplo, en los mitos. Sobran, no faltan las referencias. También tenemos imágenes de Tezcatlipoca en épocas anteriores en otros lugares, como la tenemos, por ejemplo, en Tula. Hay representaciones de Tezcatlipoca en Chichén Itzá también, que es más o menos la misma época. En Chichén Itzá tenemos pilares que nos representan un personaje con una pierna cortada, porque es parte de la iconografía de Tezcatlipoca, de hecho. Lo interesante de esta urna, que a fines de cuentas es un juego de 2 urnas que fueron encontradas en los años, creo que en el 87, si bien recuerdo, ahí por
por el equipo del proyecto arqueológico Templo Mayor, es que esta laguna contenía cenizas y también lo que ven acá abajo, unas cabecitas de pato hechas de pedernal pulido y trabajado. Hace pocos años, Jimena Chávez, que trabaja en el proyecto Templo Mayor, hizo estudios de esas cenizas contenidas, porque a diferencia de la cremación actual, donde todo se crema súper rápido y casi totalmente, ¿verdad? Casi pues, no queda nada más quizás sus implantes. En épocas anteriores era difícil obtener un grado de combustión tan perfecto y uniforme sobre un cuerpo que se podía cremar. Entonces, además de esas cenizas, había pedazos de huesos. Y está llevando un estudio muy interesante. Ya hubo una serie de resultados que publicó en su libro sobre rituales funerarios en el Templo Mayor. Pero está llevando una investigación para saber pues, de qué etnia, de qué grupo podía estar, a quién podía pertenecer esos huesos. Ya el ADN, pero bueno, como es quemado, es bastante difícil conseguir el ADN propicio para hacer este tipo de estudios. Me acerco un poquito más de la imagen ahí que vieron anteriormente, perdón ahí que se ve un poco borrosa, pero es como no permiten tomar foto con flash en el Templo Mayor. Nada más uno tiene que adecuarse con la lucecita que viene por encima. Vamos a tratar de ver varios elementos. Bueno, aquí tenemos la figura central de Tezcatlipoca, ahí con su pendiente, su pectoral típico, que es parte de su iconografía, sus pinturas faciales que se pueden ver aquí. Aquí tiene aparte una flecha que pasa, un punzón que pasa a través de su nariz. ¿Ok? Es la parte de los criterios de belleza de la época, como ahorita el piercing o los tatuajes. También se tatuaban muchos en la época, ¿no? Luego tiene su lanzadardo, tan querido por Brin, el Atlatl. Del otro lado tiene unas jabalinas, de hecho, para poder lanzarlas. Y tenemos atrás pues, nuestra figura muy interesante aquí. Aquí tenemos la cabeza de la serpiente emplumada que tiene la boca así, los fauces gran abiertos y la lengua bífide acá. Podemos ver también que el cuerpo de la serpiente pasa detrás de la serpiente de Tezcatlipoca y aquí está su cascabel. Entonces, esa es la única realmente asociación así directa entre Tezcatlipoca y la serpiente emplumada. Por lo tanto, se ha considerado que era un náhuatl, el náhuatl de Tezcatlipoca, y generalmente se suele interpretar o se suele comentar que tiene que ver ahí con lo que les comenté hace ratito de los mitos de creación, ahí de la asociación de los dos dioses que son antagonistas a fines de cuenta. Eso es bastante raro para poder verlo en esta cerámica y notarlo. Entonces, esta iconografía es muy interesante, pero hay que también entender el contexto. La segunda urna no tiene las cabezas de pato. El pato era considerado como un animal relacionado con el inframundo también. Entonces, por eso la obsidiana, que también es una piedra que es una piedra con connotaciones de frío, del inframundo, de la muerte. Y en esta segunda urna ahí tenemos más bien una representación de Mixcoatl. Igual, según los mitos, Mixcoatl era el padre de Quetzalcoatl. Y lo interesante aquí es ver la presencia de otra serpiente, que es una serpiente que tiene pedernales, ¿ok? Y tiene ciertas plumas también ahí volutas que se pueden observar. Es un juego de esas dos urnas que se consideran que a lo mejor que se han enterrado aquí en este lugar los restos de guerreros, de pipitines, de nobles muy importantes en la sociedad mexicana. Esas urnas fueron encontradas, lo que era el monolito de Coyolxauhqui, la diosa lunar enemiga de Huitzilopochtli, se encontró justo debajo. Justo debajo está la misma fase que porque el Templo Mayor tiene varias fases, es de la fase 4B. Y tenemos esas ornamentas también de obsidiana y de piedra labrada también, que venían parte del contexto. Se considera que su estilo corresponde al estilo del Golfo, pero bueno, hay muchas dudas también en cuanto a esta aserción.
Ahora bien, la segunda divinidad que quería resaltar es Xipetotec. No tenemos asociación directa de Xipetotec y Quetzalcóatl, solo física, digamos, ni en cerámicas, ni en esculturas, nada de eso. Las asociaciones que hay entre Xipetotec y la serpiente emplumada vienen en los documentos. Primero, en los mitos, tenemos lo que era el mito de la creación del sol, cuando los dioses están reunidos en Teotihuacán, y hay este dios Nanáhuatl, el dios buboso, porque tiene el cuerpo ahí bien enfermo, lleno de bubones así, que aparte que no tiene una apariencia realmente graciosa para nada, y que a fines de cuentas decide aventarse a la hoguera para que el sol pueda surgir y aparecer y alumbrar el mundo. Bueno, este personaje, Nanáhuatl, es un avatar de Quetzalcóatl, pero el hecho mismo que tenga el cuerpo así como buboso recuerda también a ciertas representaciones de Xipetotec. Xipetotec era una divinidad que, según ciertos especialistas, era oriunda de la costa occidental de México, en particular, según ciertos cronistas, de Jalisco. Interesante eso también. Sin embargo, los dos están asociados en varios documentos que pertenecen al grupo de códices que se llaman códices del grupo Borgia. Aquí tenemos una facsimilar de la edición de 1963, lámina 67, y en la parte superior pueden observar aquí a Xipetotec, que tiene una iconografía basada en colores así muy rojizos, naranjo y amarillo. Este dios tenía la particularidad de estar vestido de la piel de un sacrificado, por eso se dice que Xipetotec, el dios, nuestro señor el desollado, porque tiene esta piel que se entregaba a él en ciertos rituales que le correspondían. Por si están interesados en saber más sobre Xipetotec, les recomiendo el libro de Carlos Javier González, que es el director del Museo del Templo Mayor, y sacó una tesis doctoral también que se llama así, Xipetotec, el señor desollado, que está disponible en el Fondo de Cultura, y de la cual ahí retomé varios elementos para esta ponencia. Y si nos fijamos, bueno, aquí tenemos a Xipetotec y del otro lado tenemos a la serpiente emplumada, que reconocemos fácilmente. Lo interesante aquí es la presencia de esas patas ahí anteriores, que de vez en cuando aparecen también en Chichén Itzá. Y la otra cosa es que lo vemos ahí pues, tragando al ser humano, está relacionado indirectamente con el sacrificio. También tenemos una idea quizás un poco idealizada por culpa de ciertos cronistas que querían ahí presentar la figura de Quetzalcóatl como una reencarnación de Santo Tomás, cosas así. Entonces se ha dejado por mucho tiempo el aspecto religioso de Quetzalcóatl asociado con el sacrificio humano. Y aquí pues tenemos en la veintena, que se llama perro, la asociación entre esas dos divinidades. Mismo grupo en el Tonalamatl Oba tenemos la asociación, aunque mucho más estilizada, hay de Xipetotec, aunque reconocemos mejor la piel ahí que se está trayendo, y tiene 4 manos. ¿Okay? Y luego aquí tenemos la serpiente emplumada, que no se percibiría en la cabeza, pero ahí tenemos la misma postura que en el documento anterior. ¿Okay? Luego en el borbónico, que está conservado en Francia, no me pregunten por qué. Ahí tenemos la misma escena, y es una representación realmente hermosa. Realmente está muy completa, junta los dos elementos que hemos visto en los documentos anteriores. No digo hermosa por la escena de sacrificio, ¿okay? Sino realmente en cuanto a la iconografía tan rica que tiene. Más bien, pues tenemos ahí de hecho un Poshikani, el recipiente de corazones sacrificados que está aquí, con la sangre que se va derramando, desbordando del recipiente. Tenemos a Xipe ahí con toda su parafernalia, el bastón ahí de siembra, lo que es su
escudo, y bueno, las pinturas faciales también amarillo y rojo que habíamos observado al inicio. Y por otro lado, enfrente tenemos ahí la serpiente emplumada en posición vertical, en lugar de ser horizontal, está en posición vertical, pero igual sigue tragando un ser humano. ¿Okay? El sacrificio a Xipe era uno de los más feroces que pueden existir, realmente. Luego, en el Vaticano B, conservado en el Vaticano, a ver si el Papa lo quiere regresar. Bueno, tenemos ahí más bien un bulto mortuorio. ¿Por qué es bulto mortuorio? Por la forma que tiene el personaje, nada más se le ve la cara y que va saliendo. Pero típico de Xipe es tener los ojos así cerrados. ¿Okay? O sea, tenemos ahí posiblemente más bien un personificador del Xipe. Y sin embargo tenemos ahí su iconografía completa ahí con sus colores, sus pinturas faciales, y tenemos también su bastón ahí de siembra. Y aquí tenemos un poco borroso, pero podemos alcanzar a ver la serpiente emplumada tragando a un ser humano y un Koushikari acá. ¿Okay? Entonces siempre la misma iconografía que podemos observar. Luego, pues si queremos enfocarnos en documentación colonial o relacionado con Xipe Totec, vale la pena consultar lo que son los primeros memoriales que comentan toda la fiesta ahí de Tlacaxipe Hualistli. Tlacaxipe Hualistli era una fiesta bastante sangrienta donde un esclavo, un prisionero, que se agarró en alguna guerra o en alguna batalla, tenía que pelear con una cuerda atada a una piedra redonda. De hecho, estas piedras redondas hay varias que se han encontrado en contexto arqueológico. En un artículo que se publicó hace unos cuantos meses sobre eso en la arqueología mexicana, si bien no recuerdo. Lo interesante luego es que este personaje tenía que pelear con una espada de madera, o sea, no podía hacer daño para nada. ¿Okay? Y nada más tenía un escudo pero hecho de plumas, pero así de ligero, y que no lo protegía para nada contra los macahuitles, ahí las masas ahí, esas espadas, como dicen, que tenían esas navajas de obsidiana. Entonces el personaje podía pelear, pero a fines de cuentas de esta manera iba a terminar sacrificado. Aunque ganara pues, sus combates, su destino era el sacrificio y el desollamiento. O sea, ahí le vamos quitando la piel para luego entregarla al sacerdote de Xipe, y lo tenía que traer, o puede ser el mismo Tlatoani, puede ser, por ejemplo, sabemos que los tlatoques, como el Moctezuma o anteriormente a Tizoc o Xayacatl, tuvieron este atuendo de Totec en la fiesta de Tlacaxipe Hualistli. Y entonces también se podía hacer, por fiestas de barrio, se podía también llevar piel de sacrificados, y quien lo tenía, los sacerdotes que los pueden tener, lo tienen que llevar durante todo el resto de la veintena, o el equivalente del mes para nosotros. Entonces imagínense un poquito ahí el olor a piel podrida que se podía ver, o más bien oler en la ciudad o en el barrio. Era bastante fuerte eso. Y bueno, ahí tenemos a esta imagen de un sacerdote ahí que tiene la piel desollado ahí con el bastón de siembra, el escudo típico de él. ¿Okay? Y bueno, viene lo que les comenté sobre el nacimiento del sol. Cuando el sol aparece, o sea, cuando Nahuatl se avienta, uno de los pocos dioses que miran en la dirección correcta cuando sale el sol es Xipe Totec, curiosamente. También Xipe Totec, cuando ven los dioses que el sol y la luna no se mueven, que están pidiendo más sangre, y en particular que se sacrifican los otros dioses, pues Xipe Totec es el quien va sacrificando a los demás dioses. Entonces hay una relación muy interesante ahí entre serpiente emplumada con su avatar en Nahuatl y Xipe Totec. Bueno, aquí están de hecho unas cuantas cosas interesantes que quería recalcar ahí sobre Xipe Totec. Xipe Totec, tenemos imágenes de él en Tula, que es también la ciudad, bueno, una ciudad de Quetzalcóatl, porque él era el rey sacerdote de Tula. Y a mí me llamó mucho la atención
La presencia, bueno, aquí está lo que quería comentar, pero hay más a detalle en el libro de Carlos Javier. Y acá lo que es esta figura que fue dibujada por Edward Zeller, un explorador y arqueólogo alemán, que vino aquí en México a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a trabajar con arqueólogos mexicanos. Y bueno, muchas de sus aportaciones, que son 5 o 6 volúmenes en total, pero así de gordos, traducidos al inglés, porque están disponibles también en alemán, pero no es tan cómodo de traducir. Bueno, él va recopilando mucha información y va a veces dibujando. Su esposa es excelente dibujante. Entonces se toparon con esta pieza muy interesante porque conjuga atributos de Quetzalcóatl con Xipetotec. Además tenemos un disco solar atrás, vemos ahí el personaje que está sobre un basamento piramidal, ¿okay? Con las manos así levantadas, y eso también es típico de varias esculturas de barro que podemos tener de Xipetotec. Tienen las manos así levantadas y tiene joyas que normalmente son de Quetzalcóatl, de iconografía de Quetzalcóatl, lo que son los etfololis aquí, los pendientes de concha, y lo que es la concha así, el pectoral de concha ahí tallada de forma transversal. Eso es típico de Quetzalcóatl, pero aquí todo se conjuga y se asocia con el sol. ¿Okay? Siempre hay que quedarnos con esa iconografía del sol. Los colores que van con eso, por supuesto, el rojo, el amarillo, el naranja. Y aquí tenemos, hace que unos casi 6-7 años, si bien me acuerdo, Luis Gamboa, que trabaja en el proyecto Tula, Arqueológico Tula, en una excavación de rescate que hicieron a la entrada de la zona arqueológica. Se toparon ahí con una serie de escaleras y excavaron un poco y se toparon con esta representación de Xipetotec. Y si se fijan, ahí tenemos, aunque bueno, la escultura se ve sucia, pero hay de esos bubones ahí, como les comenté, de Nanáhuatl. Bueno, eso lo vemos en muchas representaciones de Xipetotec. Eso aparece a menudo. Y si se fijan, lo interesante de aquí es que, como solían hacerlo los pueblos mesoamericanos y prehispánicos, solían matar ritualmente ciertos objetos y artefactos. ¿Okay? Entonces, esta figura no es la excepción. Cuando ya no se ocupa, se destruye. Cuando se acaba un ciclo, se destruye y ponemos una nueva. ¿Okay? En Tula también, bueno, aquí está de hecho la serpiente emplumada en lo que son las banquetas de la pirámide B, del palacio quemado. Hay banquetas ahí esculpidas y aparte pintadas. Y bueno, hay muchas serpientes emplumadas y otros tipos de serpientes que se pueden ver en la frisa aquí, en la parte superior. Tenemos esas columnas también que representan a la serpiente emplumada. Y tenemos también hasta la parte superior, que es la cola. Ahí no aparece, pero la podemos observar, por ejemplo, en el Museo de Sitio de Tula, si bien recuerdo. Otra divinidad que a mí me salió ya la iconografía es un avatar de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, que es Tlahuizcalpantecutli, bueno, o Xolotl. Xolotl era el gemelo divino de Quetzalcóatl, porque bueno, la palabra Quetzalcóatl, si la traducimos, tenemos dos sentidos posibles: o la de serpiente emplumada, o de serpiente preciosa, o de gemelo divino, o gemelo precioso. Y sabemos también por las crónicas que Xolotl y Quetzalcóatl eran gemelos. Y bueno, ahí tenemos una figura que está conservada en Stuttgart, en Alemania, que está tallada en piedra verde, no es jadeíta, la jadeíta no existe en México, es piedra verde. Y tiene una iconografía realmente muy trabajada, muy llena de detalles. Y en particular, pues aquí pueden ver este disco solar, con el personaje en el medio que hasta tiene jabalinas, dardos y una atlatl en la mano izquierda acá. Y encima de él lo que podemos observar es la figura de la serpiente emplumada, o sea, que está plasmada en la espalda de la representación de Tlahuizcalpantecutli.
¿Por qué digo Tlahuizcalpantecutli? Porque hay especialistas en particular. El primero en identificar esta figura como Xolotl fue Seller, de hecho. Y hace unos años, Kortman, que es un investigador de Estados Unidos, propuso otra interpretación iconográfica y reconoció varios elementos que más bien pertenecen a Tlahuizcalpantecutli, que es una encarnación de Venus, la estrella Venus. En particular, la presencia de rasgos así, como la cara así descarnada, las costillas aparentes, ¿okay? Que son típicas. Aparte tiene aquí tiene su masa y tiene también los colores de Quetzalcóatl, ¿okay? Por eso ahí nos hace pensar que lo que tenemos acá como serpiente emplumada puede ser más bien o una representación de la bóveda celeste con el sol que va así siguiendo la serpiente emplumada, o traída más bien por la serpiente emplumada, o puede ser también el nahual de Xolotl. Y otro elemento importante que voy a recalcar luego es una asociación con la diosa o el dios Tlaltecutli, la tierra. Bueno, aquí tenemos esto, es del postclásico. Y hay un sitio que está en el Valle de Bravo, en el Estado de México, que se llama Ixtapatantongo, que tiene unas pinturas murales rupestres, muy bonitos de varias divinidades mexicas. Entre otras, hay esta representación de este personaje que tiene de hecho la misma masa que acabamos de ver, y tiene aquí representaciones de estrellas, si se fijan, alrededor de la cintura, y atrás de él hay una serpiente emplumada. Entonces Kaufman en su presentación hace una relaciona esta representación, esta pintura, con la de Tlahuizcalpantecutli. Tlaltecutli, les comenté ahorita, es una divinidad muy importante para los antiguos pueblos mesoamericanos, en particular para los mexicas. Ahí tenemos el famoso monolito que surgió en el 2006 en el proyecto Templo Mayor, y a raíz de eso pues aparecieron muchas propuestas, en particular del mismo equipo del Templo Mayor, para considerar que acá debajo de este monolito había la tumba de los tlatoques, pero por el momento nada ha salido a la luz. Tuvieron ofrendas que da gusto, o sea, tienen trabajo de análisis para años, décadas si quieren. Sin embargo, les falta ahí comprobar todavía que pues, hay restos óseos humanos, o ni siquiera las cenizas, porque también solían cremar. De hecho, los dirigentes mexicas se solían cremar. Entonces, a menos una urna con cenizas o algo así, un resto de cenizas. Y bueno, esta representación de Tlaltecutli aquí la vemos varias veces asociadas con la serpiente emplumada. No solo con la serpiente emplumada, la podemos ver también con otras divinidades. Hay un excelente artículo, un recuento que hace Eduardo Matos en la publicación de los años 80 sobre esas 90 sobre esas representaciones de Tlaltecutli esculpida debajo de varios monolitos o esculturas. Pero a mí me llamó mucho la atención que fuera tantas las representaciones de serpiente emplumada asociadas con Tlaltecutli. Tenemos este ejemplo que es solamente para mí maravilloso en cuanto a el estilo, ahí la forma que se esculpió ahí la piedra, con un dinamismo impresionante y del cuerpo que se va así rodando, y la cara, aunque fuera borrada, se puede apreciar cómo va saliendo de la cara de la serpiente emplumada. Además, tiene un glif de Tlachinori, que se refiere al agua, a lo que es el binomo agua-sangre o agua-fuego, y que tiene que ver con la guerra. Y además tiene este elemento que es el tecpatl, el pedernal, instrumento de sacrificio. ¿Okay? Eso lo habíamos visto anteriormente un poquito, la relación entre serpiente emplumada y sacrificio, pues la tenemos más fuerte todavía con la presencia de este pedernal, que en este caso, como está disfrazado con ojos, ahí está el ojo. Hay que verlo al revés, quienes le cuenta, pero luego les voy a enseñar otra versión.
que se llama Ixcáhuac, o sea, la cara gorda. Está relacionada directamente con ofrendas. Hay muchas de esos pedernales ahí disfrazados que se encontraron en particular en el Templo Mayor. Bueno, aquí tenemos debajo del monolito, tenemos esta representación de Tlacticutli. También lo que es la caja de Acmac, que era probablemente una caja que se utilizaba para almacenar herramientas para el autosacrificio, las tenemos en esta piedra ahí esculpida, y hay varios elementos esculpidos. En particular en la parte superior tenemos el glifo Seacatl, que corresponde a la fecha de nacimiento de la serpiente emplumada, y tenemos la misma serpiente aquí en el medio. Y por la parte inferior de la caja está representado Tlacticutli, la diosa de la tierra. Seguimos, ahí está el otro ejemplo de otra serpiente enroscada. Ya tenemos lo que les decía del Ixcáhuac, el pedernal ahí disfrazado, como si fuera un pedernal antropomorfo. Hay otros elementos ahí como el motivo de petate, que es un atributo de poder y que vemos muy asociado con la serpiente emplumada. Y debajo de esta representación de Quetzalcóatl tenemos lo que es la representación de Tlacticutli, típica, aparte también con su glifo pedernal, su cara descarnada, las bolas de algodón y el pelo así totalmente reventado, lo que son las extremidades, que son así como si fueran monstruos terrestres o cráneos. También lo que es el cráneo ahí que le sirve de pectoral, todo eso es iconografía de Tlacticutli. Y esta pieza que me llegó hace poco vía el apoyo ahí de Leonardo López Luján, director ahí del proyecto Templo Mayor. Pero esta escultura está conservada en los Estados Unidos. Tuvo una vida esta escultura impresionante, y lo que alcanzó López Luján es encontrar el lugar de procedencia de esta escultura, que fue, pues como pueden ver, degradada así, porque en un dibujo que fue dibujado por un compatriota mío que se llama Pangre, que era un explorador, un ladrón de primera, que le gustaba mucho intercambiar dibujos contra piedras, contra esculturas y todo eso, y luego se lo llevaba a Francia para venderlos a coleccionistas en Francia. Bueno, esta pieza luego pasó de mano a mano y llegó hasta Estados Unidos con un comprador norteamericano. Lo interesante es que Pangre representa a esta imagen, a esta serpiente emplumada, con una cruz, un crucifijo. O sea que fue degradada en la época colonial, y probablemente de manera muy muy temprana, porque fue encontrada en donde está el palacio, la casa de Cortés en Coyoacán. Entonces sabemos que aquí había un templo en este lugar. Entonces sabemos que es muy probable que esta serpiente emplumada, a fines de cuentas, no se haya movido mucho y que fuera de este templo. Otro elemento importante es la asociación con Huitzilopochtli, el dios del sol de los mexicas. Ahí tenemos la pirámide del Templo Mayor con su doble pirámide, lo que es del lado izquierdo Tlaloc y del lado derecho Huitzilopochtli. Bueno, del lado de Huitzilopochtli tenemos la serpiente emplumada. Todavía tenemos unos pigmentos de color, muy pocos, la verdad. Se puede apreciar el motivo de petate, las plumas así largas. Lo interesante aquí es que no podemos darnos cuenta si el resto de la alfarda que llevaba hasta el templo, la cúspide de la pirámide, tenía también la representación de plumas. Eso no lo sabemos, pero es muy probable que sí, posiblemente se podía quitar de todas maneras. Y justo enfrente de esas dos cabezas de serpiente emplumada, porque hay dos serpientes normales y dos serpientes emplumadas, hay esta piedra, monolito esculpido. Bueno, aquí no se puede notar bien, si se pueden dar cuenta, está orientado al oeste. Toda la pirámide del Templo Mayor está orientado este-oeste, siguiendo ahí el trayecto del sol, el curso del sol. Y por la parte lateral también está esculpida así de otros elementos. Acá hay otra serpiente única. Si ven en esta, son dos cabezas de serpientes y las dos están emplumadas. Están reportadas desde el principio del siglo XX con excavaciones que hizo Leopoldo Batres,
con una capa de estuco pintado negro y las serpientes con pigmento rojo. O sea que eran serpientes emplumadas rojas. Lo cual parece lógico si consideramos que Huitzilopochtli era el dios del sol y que su iconografía contiene mucho el color rojo. ¿Okay? De hecho, este lugar, esta piedra es donde pasaban, según los mitos, ¿cómo se llamaba? Atlepayac. Era la piedra por donde pasaba esta Coyolxauhqui al momento de subir al Coatepec para matar a su hermano Huitzilopochtli. Pasó por esta piedra según el mito. Hay otras piedras que se llaman iguales y que se encuentran en otros templos, pero recuerda lo que era el mito a fines de cuentas y la ejecución de Coyolxauhqui y de sus hermanos por Huitzilopochtli. Y bueno, la última sección que les comentaba ahí de la serpiente emplumada con Quetzalcóatl. Aquí tenemos Seacatl, aquí la fecha, y tenemos la presentación de Seacatl como ser humano, pero con la serpiente emplumada atrás. Y tenemos abajo el motivo de Tecate. Tiene también lanzadardo, tiene una espina aquí para el autosacrificio. Y otro elemento importante acá, si se fijan, pedernales, se ha relacionado con el sacrificio humano. Ahí esta piedra también tenemos, no vemos toda la pieza, pero igual la cara está saliendo de los fauces de una serpiente emplumada, está en el British Museum. Esta está conservada en el Museo del Louvre, en Francia. Muy bonita pieza, de hecho, igual lo que impacta aquí es ver cómo los miembros, pies, manos están visibles, pero no entendemos cómo se enrolla el cuerpo de la serpiente aquí, y además la cara sale de la serpiente emplumada. Y esto es un monolito que está conservado en el... ¿cómo se llama este hospital que está cerca ahí del Porquino Suárez? Ya se me fue el nombre, perdón. Pero igual tenemos a esta cara humana que sale de una serpiente emplumada. ¿Ok? Bueno, propuestas. Me enfoqué para hacer propuestas con mitos que se han comentado, que se han tomado en cuenta, que vienen de los pueblos Coras y Huichol de Nayarit. ¿Okay? Hay reportes hasta antiguos que tenemos relacionados con mitos que simbolizan a la serpiente emplumada. Uno viene ahí en trabajo de Neurath, de hecho, sobre los huicholes, y nos comenta de una danza que representa a una serpiente de nube que se llama Aiku, nada que ver con el Aiku japonés, ¿ok? Y bueno, esta serpiente, a fines de cuentas, es la diosa madre de la lluvia, y también suele representarse como serpiente emplumada. Eso es interesante. Estamos en un contexto moderno, pero sigue presente la iconografía de la serpiente emplumada. Y en este caso los danzantes tienen vestidos de plumas blancas. Okay, bueno, ahí tenemos una foto que son difíciles de tomar de esas danzas que tienen representado esta fiesta. Pero, Jauregui, que también trabaja ahí con esos pueblos, nos comenta de una flecha ritual Cora, en una ofrenda Cora que se llama Tabieri, que contiene plumas de aguililla y cascabel de víbora. Es una forma de recrear una serpiente emplumada. El mismo Jauregui comenta también de un mito que tiene que ver para explicar los fenómenos meteorológicos y la presencia de agua entre mayo y junio por esta parte. Es decir, la serpiente emplumada oriental, para que vean con la depresión que viene del este, es oriental luminosa, trae el agua entre mayo y junio, y luego regresa entre septiembre y octubre, y ahí es una serpiente emplumada oscura. Muy interesante eso. Se refleja luego también en las culebras de agua del valle de Matatipac en Nayarit. Tenemos un documento ahí que toma esta idea de culebras de agua para representar pues ahí lo que son las aguas, las lluvias que van cayendo. Y a mí me llama mucho la atención también este reporte que hace el Humboldt. Bueno, ahí la fecha de publicación de la reedición de su trabajo, pero el trabajo al principio del siglo XX. Y él comenta
de este artefacto, más bien pidió una copia de este artefacto porque los locales no quisieron dejarle el original. Entonces dijo, ¿me pueden hacer otro? Pues te hacemos otro, pero no te llevas el original. Entonces se llevó la copia y lo que viene es eso. Es de color amarillo, que es de el mismo color que la madre maíz. Tiene plumas rojas, amarillas y representa una serpiente que tiene alas y puede volar y que simboliza la lluvia. Muy interesante ver cómo los grupos coras y huicholes tienen presentes todavía esta imagen de la serpiente emplumada. Ahora bien, hay una última parte que olvidé y la voy a pasar para aquí manualmente. Bueno, eso está bien. Es lo que quería ver. Bueno, a mí me llamó mucho la atención a lo largo de todo ese análisis iconográfico es la presencia de una polisemia que se va acumulando a lo largo de los siglos. O sea, tenemos a la época teotihuacana una iconografía relacionada con la fertilidad, con el agua, y poco a poco se va diversificando y también se ve cada vez más compleja la iconografía de la serpiente emplumada, en particular en el postclásico. Lo interesante es que tiene tantos aspectos solares y nocturnos como celestiales, relacionados con la fertilidad, con el agua. Y bueno, se nota que también muchos elementos iconográficos toltecas se repitieron con los pueblos ahí del Valle de México. No solo los mismos mexicas, pero también alrededor, porque muchas de las representaciones que han visto no son todas de Tenochtitlán, sino de alrededor de Tenochtitlán. La importancia del sacrificio humano relacionado con la serpiente emplumada, creo que es algo muy importante ahí que destacar. Y también su importancia con el poder, la relación que pueden tener con el poder y los atributos del poder. Bueno, ahí está mi ponencia para hoy. Muchas gracias. Pues le agradecemos al maestro Bertrand Robioa compartirnos toda esta investigación que está realizando para su tesis doctoral. Y pues si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta final para terminar esta jornada, pues adelante. Bueno, a mí me interesa, digamos, es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es serpiente emplumada. Entonces hablamos de la serpiente, pero el ave, el colibrí está muy relacionado, es pájaro serpiente, entonces como por ahí como que sentí que hizo falta esa parte. Bueno, colibrí siendo el nahual de Huitzilopochtli. Eso es interesante también, ahí podemos ver esta relación. No, la verdad ahí sí mi trabajo se enfoca meramente sobre la serpiente emplumada, porque si no que me quedara una iconografía casi sí, sería muy posible de analizar realmente. Okay. Pero la tomaría, claro que sí, si la pudiera tomar en cuenta, la tomaría en cuenta. Y bueno, yo tenía entendido que el joyel del viento es un caracol Strombus sp cortado transversalmente. Sí. Y si mal no recuerdo, el Ejecaicóscatl está relacionado con el huracán, con el viento. Hay varias escuelas de interpretación. La más famosa es decir que la concha, el caracol, el Strombus es una representación de la matriz de la mujer y tiene que ver con la fertilidad y de cierta manera pues con la creación del hombre, y que Quetzalcóatl está relacionado directamente con la creación del hombre. Él cree la humanidad. Entonces hay principalmente esas dos escuelas, ¿es cierto? Excelente y felicitaciones. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Sí, ahí atrás. Digo, se presume que en Teotihuacán también había representaciones de Quetzalcóatl, ¿verdad? Entonces, mi pregunta sería si esta representación de Quetzalcóatl, ¿qué diferencia habría con otras representaciones o otra iconografía en el mismo Teotihuacán? Buena pregunta. De hecho, en otras
ponencias de varios años. Había hecho una sobre la serpiente emplumada en Teotihuacán. Lo interesante es que en Teotihuacán tenemos serpientes emplumadas verdes, blancas, por ejemplo, en la pintura de los animales mitológicos, y pues principalmente la tenemos asociada en lo que es la ciudadela, en la pirámide que fue ahí destruida, que está ahí pasando el túnel que se está excavando ahorita con el proyecto Tlalocan. Es una primera asociación. Luego lo que son los murales, otros murales que podemos tener en Atetelco, por ejemplo, había en este patio este pequeño altar donde viene la máscara también de Tlaloc, o las representaciones de los gogles así de Tlaloc. Es otra asociación ahí fuerte que hay. Y además, por lo mismo, si regreso a lo de la serpiente emplumada, desde Teotihuacán sabemos que también la serpiente emplumada está relacionada con sacrificio humano. Lo comprueban ahí los entierros ahí de guerreros que fueron sacrificados y acostados ahí uno al lado del otro, debajo, ahí como ofrenda, debajo de la pirámide de la serpiente emplumada. Entonces, lo que pasa también con Teotihuacán es que la palabra, por ejemplo, Quetzalcóatl, pues es difícil utilizar esta palabra. No sabemos si hablaban náhuatl o si hablaban ñañú, un idioma relacionado con el ñañú u otros idiomas. Una propuesta que ha hecho la doctora Linda Manzanilla era que más bien era como el emblema de un cierto linaje, porque ella considera que había varios linajes que gobernaban la ciudad de Teotihuacán, y que en su momento pues este linaje de la serpiente emplumada pues fue destruido por los demás, porque a lo mejor tenía demasiado poder o agarró demasiado poder. Eso es lo que es su hipótesis. Pero iconográficamente hablando, yo le veo más que todo con el sacrificio humano, con claro, principalmente, y pues la fertilidad. Con el agua tenemos muchas representaciones de plantas, así como en Texinantitla, las pinturas de Texinantitla, que vemos el agua brotando de la serpiente emplumada y que va regando ahí los árboles. Muy bonita imagen. ¿Y qué tal? Muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno, antes que nada, pues estamos ya un poquito pasados del tiempo. Yo quiero agradecerles a todos que nos hayan acompañado, y vamos a entregarle un reconocimiento al maestro Bertrán por una ponencia que el título no voy a repetir porque es muy largo, sobre la serpiente emplumada. Los estudios de París, Francia, y actualmente, bueno, se encuentra realizando sus estudios de doctorado, es candidato a doctor en religiones y sistemas de pensamiento por la misma institución de la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona francesa. Ha enseñado historia de la arqueología mexicana e impartido una veintena de conferencias y cursos sobre iconografía y religiones prehispánicas en varias instituciones regiomontanas desde su llegada a México en 2006. Actualmente es docente del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Bueno, pues bienvenido. Comenzamos. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Sí, en el otro lado de la pantalla o de la cámara. Bien, la propuesta que les hago, bueno, como comento ahorita, es una propuesta que es un parte de un avance ahí de trabajo para mi tesis doctoral. Tengo el gusto de estar asociado por la doctora Sylvie Peperstreet, que trabaja en la Universidad Libre de Bruselas y en la Escuela Práctica de Altos Estudios en París, Francia. Y relativo a esta tesis, que tiene que ver más bien con el simbolismo y los simbolismos de la serpiente emplumada durante el postclásico en el altiplano central. Una parte de esta tesis tiene que ver con las asociaciones de la serpiente emplumada con otras divinidades o representaciones de dioses, o así el estilo, porque vamos a ver, tratar de definir esos términos, en particular el término de Ixtla. Entonces, vamos a tener una serie de puntos ahí que quiero aclarar con ustedes. Primero, ¿cuál es el interés de esta investigación? Porque, bueno, se habla mucho de la serpiente emplumada desde mucho tiempo, en muchos estudios. Entonces, ¿en qué sentido mi investigación está
y luego con los mexicas y lo que es el Valle de México. Es importante también estudiar los contextos de la imagen zoomorfa, tanto en la iconografía prehispánica, ver con qué otras divinidades o en qué contexto pictural se puede representar la serpiente emplumada, pero también en los documentos, documentos como códices prehispánicos, de los pocos que hay, también documentos coloniales. Y todo eso, por supuesto, con el afán de ver la relación que podía tener la serpiente emplumada con otras divinidades de la misma época en la misma zona geográfica. Ahora bien, vamos a entender quizás un poco más en dónde va a ser el estudio, en lo que cuál va a ser el marco, ahí, el área de estudio. Pues estamos en el mero altiplano central, ahí en el centro, bueno, tenemos la ciudad moderna de México en el medio, ahí, en punto rojo, y bueno, lo que pueden ver ahí con triangulitos son los sitios antiguos, como tenemos ahí el Cholula, que era una ciudad muy importante desde el preclásico, de hecho, tuvo sus periodos de auges y de bajas así, pero en el postclásico Cholula es un lugar muy muy importante. Luego lo comentaré un poquito más. Otros lugares que tuvieron mucha importancia, pero ahí en el Biclásico, es Cacaxtla, donde hay unos murales absolutamente maravillosos que se encontraron durante los 70s, si bien no recuerdo. Se acaban de publicar, de hecho, el catálogo de esas pinturas murales por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Están un poquito cariñosos, pero lo interesante son los estudios que se han hecho, tanto en los aspectos técnicos, la forma que se pintaron esos murales. La expresión en español, porque es más neutral, que esa es náhuatl, y sabemos que la serpiente emplumada existe en otras culturas de la misma familia, Uto azteca, pero también existía en otras culturas mayas o por la costa de Veracruz, que a lo mejor era también de la misma familia náhuatl, pero no era el idioma náhuatl. Entonces prefiero utilizar una lengua como el castellano en este caso para referirme a la serpiente emplumada. Y también me voy a enfocar en muchos estudios que se hicieron y que están enfocados principalmente lo que es el ser humano como forma humana, digamos, y no tantos que se enfocaron sobre el animal, la criatura fantástica. Siempre se van mezclando las dos, y yo lo que quiero pensar es que sí se podía separar, así desentrelazar ciertos aspectos que convienen más bien al aspecto antropomorfo y el otro zoomorfo, meramente zoomorfo. De hecho, este aspecto de serpiente emplumada lo tenemos desde Teotihuacán. Realmente aparece bien formado ahí con el cuerpo ondulante y con plumas así de la de Quetzal en Teotihuacán, desde el clásico temprano en Teotihuacán. Y luego se fue, pues siguió esta tradición pictural, en particular en el altiplano central, aunque ya también referencias o representaciones luego en la zona maya o en la costa del Golfo. Entonces yo me voy a enfocar realmente sobre lo que es el postclásico, porque pues hay demasiadas representaciones de la serpiente emplumada, ni siquiera ya para la pura zona del altiplano, y también para el postclásico, que me permite navegar y ver la evolución mejor iconográfica que puede haber entre el postclásico temprano con los toltecas. Bueno, vamos a continuar ya para cerrar la jornada de hoy con la última conferencia magistral. Antes de presentar al maestro Bertrán, bueno, quiero recordarles que este es un evento que dura hasta el día sábado. El día de mañana tenemos otra jornada también, todo el día, y el día sábado de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde será el cierre con otras mesas, otras ponencias magistrales, y bueno, atenta invitación para que nos sigan acompañando en estos 3 días, ¿no? Entonces vamos a presentar al maestro Bertrán Lopioa, organizador de este evento y de otros eventos que hemos hecho aquí en el museo. Y bueno, el maestro Bertrán Lopioa, como ya lo habrán notado, pues es un entusiasta intelectual francés de la cultura mexicana,
y pues tiene ya varios años residiendo aquí en México. Ya le dimos la ciudadanía, por cierto, hace como unos meses, ¿no? ¿O qué edad? Nada más tengo la residencia permanente. Bueno, la residencia permanente. Pero bueno, tengo mi por la banderita ciudad. Mexicana, es mi patrio y respeto. Trae su banderita. Entonces, bueno, el maestro Bertán Lobjoa nos va a presentar una ponencia con un título un poquito largo, voy a agarrar aire. Perdón. Se llama La serpiente emplumada y los dioses Ixtla divinas en el altiplano central de México durante el posclásico, iconografía, asociaciones y propuestas de interpretación. Estudió la licenciatura y la maestría en letras clásicas por la Universidad de Picardie Jules Verne en Amiens, Francia. Diplomado en estudios profundos en religiones y sistemas de pensamiento, las religiones de las Américas precolombinas, en la Escuela Práctica de Arte de Ser Original. Luego, ¿cuál será el marco de la investigación? Tratamos de definir un poquito entonces el término de Ixtla comparándolo con el término de Nahuali. Luego veremos unas cuantas referencias que para mí son esenciales, en particular para esta presentación. Hay otras referencias documentales que sí se podía haber agregado, pero no encajaban realmente con lo que quería enseñarles. Luego vamos a hacer un poquito de iconografía, es algo que a mí me fascina, y ahí tengo todo le doy muchas gracias a mi maestro Michel Bolich, que me dio ahí la oportunidad de entrar a lo que eran los estudios mesoamericanistas prehispánicos de México en el año 2000, en el 2000, ya 14 años, nos dio a entender la imagen prehispánica en la medida del posible. Y luego terminaremos con unas cuantas propuestas que les quiero hacer y que quiero someterles para comentarios y sugerencias. Muy bien. La pregunta ahí central para esta ponencia será la siguiente. Sería de ver cuáles podrían ser los papeles, y eso es también a nivel de mi tesis, de hecho, cuáles son los papeles de la serpiente emplumada entre las culturas postclásicas del altiplano central. Cuando me refiero a esta pregunta, hay que ver también la importancia de seguir, de qué sirve seguir estudiando la serpiente emplumada y sus imágenes, sus representaciones. Sabemos que desde la época colonial, los autores, los cronistas, los países que llegaron para evangelizar a México, a España en aquel momento, se enteraron muy rápidamente de la importancia de Quetzalcóatl. Yo quiero hacer ahí una pequeña observación en cuanto al término Quetzalcóatl y serpiente emplumada. Yo no uso el término, prefiero utilizar